La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hay un canto que habla de libertad. De eso vamos a hablar hoy, de la obra de libertad que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros por medio de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Este coro dice: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. La última vez. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Sí, Señor. Ahora suavemente digámoslo. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Sí, Señor. Dígale gracias por esa libertad, Jesús. Gracias porque me has hecho libre, Señor. Gracias porque quebraste todo cerrojo del enemigo. Gracias porque rompiste toda cadena, Señor. Hoy nos has dado la libertad, Jesús, la libertad de tu amor, la libertad espiritual que nuestra alma necesita. Señor, pedimos que tu Espíritu nos dirija por la palabra, que podamos, Señor, ver esta gran victoria en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén, Padre. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4 y versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hemos hablado, hermanos, de la plenitud de la salvación. Ya hemos hablado dos temas. Hablamos sobre la sanidad del alma, que tiene que ver con la sanidad del pecado en nuestras vidas. En la intervención anterior hablamos sobre la sanidad divina, la sanidad física, la sanidad emocional. En otras palabras, Cristo salva, Cristo sana. Y hoy vamos a hablar del tercer tópico sobre la plenitud de la salvación, que es la libertad, la liberación. Ustedes recuerdan que uno de los pasajes más en materia, hermanos, de esclavitud espiritual, de las que más conocemos y de las que realmente impactan, es la liberación del endemoniado gadareno. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Marcos. Bueno, está en los evangelios, pero en el Evangelio de Marcos, particularmente en el inicio, el capítulo 5, se narra la historia de un hombre que solamente es conocido como el gadareno. Se le conoce así porque era de Gadara,
Era la ciudad donde él vivía. Pero se había convertido, este hombre, hermanos, se había convertido en el terror de toda la ciudad. Era el hombre más temido de toda la ciudad. Porque dice la palabra de Dios que estaba endemoniado y tenía legiones de demonios. Y vamos a ver, hermanos, la capacidad que tienen los demonios de habitar en la vida de una persona. Porque estamos hablando, dijo él, legiones de demonios. Hablando de miles de demonios que estaban morando, estaban habitando en la vida de este hombre, de tal manera que los demonios que estaban en él, hermanos, lo habían hecho perder la razón, porque dice la palabra que moraba en los sepulcros. O sea que agarraba la almohada y se iba a dormir en las tumbas del cementerio ahí de Gadara. Y ahí pasaba, es decir, como que era su casa. Fíjese qué interesante, porque si este hombre se movía en una plena libertad, se movía cómodamente entre el cementerio, entre las tumbas, era porque realmente no estaba razonando bien, estaba enloquecido. Pero al mismo tiempo dice la palabra que habían tratado de ayudarlo, me imagino de sujetarlo para que no saliera y anduviera por esos lugares atormentando a las personas, asustando a las personas o violentando a las personas, y lo habían tratado de sujetar con cadenas, dice. Y dice que ninguna cadena ni grillos pudo sostenerlo, porque cuando lo amarraban con cadenas, este hombre tenía una fuerza sobrenatural, porque no era una fuerza natural, era una fuerza sobrenatural, demoníaca, que hacía pedazos las cadenas y arrancaba los grillos, que eran los cepos que estaban pegados a las paredes donde mantenían a los presos de más alta peligrosidad. Los arrancaba así como quien arranca o quien rompe, ¿verdad?, un pedazo de tela, y no lo podían detener prácticamente. Era un hombre, hermanos, como digo, muy temible dentro de la ciudad de Gadara. Era el terror de esa población. Pero cuando Jesús llegó ahí, vea qué lindo, Jesús, hermanos, es el soberano. Jesús es el todopoderoso. Jesús es más grande que los demonios. Jesús es el Señor de señores y el Rey de los reyes. De tal manera que cuando él llegó, el endemoniado, en vez de agredirlo, lo que hizo fue humillarse delante de Jesús y decirle: Señor, ¿por qué has venido a atormentarme? Es decir, los demonios mismos, cuando vieron y oyeron a Jesús llegar a esa región, hermanos, comenzaron a temer, porque ellos sabían que había llegado el que hizo los cielos y la tierra, el todopoderoso, el libertador, el que realmente, hermanos, tiene el poder para dar libertad a los seres humanos de la opresión demoníaca. Bueno, la historia que ahí está, sería bueno que la leyésemos poco a poco en su totalidad, para que veamos este gran milagro, hermano. Es un milagro de libertad de demonios que hizo el Señor Jesús en la vida de este hombre. Y agradecido este hombre por lo que había recibido, le dice al Señor: Señor, yo quiero ir contigo donde tú vayas. Esa es la actitud del corazón, hermano, rendido, agradecido por la obra maravillosa que Dios hace en nuestras vidas. Y le dice: Señor, por favor, quiero ir contigo. Y el Señor le dijo: no, ve mejor y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Así que este hombre, ya libre, ya conociendo a Cristo, ya rendido el corazón, su vida a Cristo, él va en obediencia y se va por Decápolis. La palabra Decápolis significa 10 ciudades. Y se fue por 10 ciudades predicando la palabra de Dios y sobre todo lo que Jesucristo había hecho en su propia vida. Y amados hermanos, este es el modelo de conducta que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros como cristianos que hemos sido. Estamos conscientes que el Señor nos liberó.
que el Señor rompió las cadenas, ¿verdad? No solamente identificamos cadenas porque alguien anduvo en las drogas o en el alcoholismo o en otro tipo de pecados, sino sencillamente, hermanos, aquel que ha sido librado de la condenación del pecado ha experimentado la libertad del Hijo de Dios, y eso es suficiente para ir por todas partes del mundo, hermanos, por la comunidad, ahí en la colonia, en el hogar, donde sea, dándole gracias al Señor y testificando de las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora, esta historia, que como digo es una de las más dramáticas que vemos en el Evangelio, pone de manifiesto, hermanos, una realidad: la existencia de los demonios. Los demonios no son una invención de los pastores. Algunos dicen, no, los pastores han inventado que hay demonios, dice, para meterle miedo a las personas, y para que las personas estén ahí, ¿verdad? Prácticamente como manipulados por los líderes en el temor. No, hermano, es que está en la Biblia, es que está en la palabra de Dios la existencia de la esclavitud que produce, hermanos, la vida, o la vida que está cautiva por los demonios. Entonces nos preguntamos, en primer lugar, ¿quiénes son los demonios? ¿Quiénes son los demonios? ¿De dónde surgieron los demonios? Bueno, entendemos por la palabra de Dios que los demonios, hermanos, son esos seres espirituales que se rebelaron contra Dios en la rebelión que Satanás hizo contra Dios allá en los cielos. Esos ángeles que se rebelaron contra Dios se convirtieron en demonios. Es decir, este grupo que Satanás engañó. Vamos a ir aquí a algunos pasajes de la Escritura, porque como hay mucho que hablar de este tema, vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible en lo que queremos decir hoy. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, versículo 3: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es que hay una visión, una figura que presenta la palabra de Dios, donde dice que es un gran dragón. Este dragón, hermanos, es una representación de Satanás. Y las diademas que están sobre su cabeza, pues hablan de un dominio, ¿verdad?, de naciones que van a confabularse en el tiempo de la tribulación contra Dios y contra su pueblo Israel, la nación de Israel. Pero bueno, esos detalles no lo vamos a ver en esta oportunidad. Pero sí dice que con la cola, el dragón, ¿qué hizo? Dice la palabra, versículo 4, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, ¿a dónde? Dice, sobre la tierra. ¿Quiénes son esta tercera parte de las estrellas del cielo? No se está refiriendo a las estrellas literales que hay en el cielo. El universo está, hermanos, hay millones de estrellas en el universo. Pero no se refería a las estrellas en el sentido literal, sino que se refiere precisamente a los ángeles, a quienes Satanás, a través de su rebeldía, también, hermanos, contaminó. Hay que tener mucho cuidado porque, hermanos, el pecado de la rebelión contamina fácilmente. Es peor que el virus de la gripe, hermano. ¿Verdad? La rebelión, la desobediencia, el orgullo, la vanidad del corazón, que son todos los pecados que se albergaron en el corazón de Luzbel, o de este ángel querubín que Dios había creado, hermanos, allá
en el reino angelical, permitió que en su corazón se llenara de orgullo, de vanagloria, se llenara de desobediencia y de rebeldía. Y con ese corazón contaminado, logró contaminar a la tercera parte de las estrellas del cielo. Estamos hablando de la tercera parte de la creación angelical. Ahora, estos espíritus, hermanos, que se rebelaron contra Dios en los cielos, se convirtieron en demonios. Algunos dicen que parte de ellos son demonios y que parte de ellos, de estos ángeles caídos, han sido reservados por Dios para el día del juicio. Leamos lo que dice la carta de Judas, pero no es Judas el que vendió al Señor, hermano, sino que es Judas el apóstol. En el versículo, Judas capítulo, es decir, tiene un capítulo, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Está hablando de estos ángeles que se rebelaron contra Dios allá en los cielos. Dice: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, estos ángeles que se rebelaron contra Dios, obviamente Dios ha reservado, hermanos, para ellos un día del juicio. Pero mientras ese día del juicio que Dios ha determinado sobre los ángeles que se rebelaron, que entendemos que de ahí, hermanos, se produjeron o se convirtieron en lo que conocemos hoy en día como demonios, Dios tiene un día del juicio. Y eso es precisamente lo que va a suceder al final de los siglos, cuando Dios, hermano, complemente su plan, su propósito eterno. Él va a dar el pago a cada uno de estos seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Otro pasaje de la Biblia muy importante en la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí estamos hablando de los mismos ángeles que fueron contaminados por el pecado de rebelión de Satanás. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Los hijos deben de tener mucho cuidado, porque el mismo principio de rebelión que entró en el corazón de este ángel, este querubín, llamado Luzbel, uno de los ángeles de mayor rango, y es por eso que él pudo, con su influencia, arrastrar la tercera parte de los ángeles de la creación divina, porque era un arcángel, era un ángel de alto rango, tenía autoridad y tenía dominio. Me imagino dentro de la estructura organizacional de los ángeles, él tuvo la influencia suficiente para poder arrastrar a todos ellos, estos ángeles que se rebelaron contra Dios. Así que cada uno de nosotros, hermanos, mire, por eso es importante que en toda estructura, fíjese, Dios, y lo estudiamos esta semana en los grupos familiares. Si usted no lo estudió,
Lo lamento mucho porque esta es una de las cosas por las cuales les pedimos que vayan a los grupos, porque ahí se estudian temas importantes. Hablamos esta semana, el estudio de esta semana, sobre 3 instituciones que Dios estableció para vivir en paz sobre la faz de la tierra. Estas instituciones, ¿cuáles son? Primero, la familia. Segundo, la iglesia. Y en tercer lugar, el Estado. Usted dirá, ¿el Estado lo hizo Dios? Es decir, ¿Dios organizó los estados en las naciones? Sí. Dios estableció estas 3 instituciones, familia, iglesia y Estado, con el propósito de que el ser humano logre una convivencia pacífica, de integridad, de amor, ¿verdad?, de paz en las naciones. Pero resulta que estas 3 instituciones, el hogar, la iglesia y el Estado, hermanos, requieren de una actitud de parte de cada uno de los que componemos estas instituciones. ¿Y sabe cuál es? Es la obediencia, es el respeto a la autoridad. Si un hijo no respeta la autoridad que Dios puso en el hogar, que es sus padres, en ausencia del papá, la mamá asume la responsabilidad y asume el liderazgo de la familia. Y si un hijo se ríe de la autoridad del papá, de la mamá, y se ríe de la autoridad que Dios ha establecido y permite que la rebeldía entre a su corazón, está imitando a Satanás, y los resultados van a ser totalmente destructivos para la vida de un hijo que no obedece. Es por eso que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que hay una promesa de bendición cuando los hijos obedecen a sus padres. Pero también en las iglesias Dios ha puesto autoridades, ha puesto pastores, ha puesto líderes. Y los hermanos que no respetan a los líderes, no respetan a los pastores, y dicen: no, le va a hacer caso a este señor, este hermano o la hermana, ¿verdad? Lo que están haciendo es permitiendo que el espíritu de rebelión, hermanos, se albergue en su corazón, y eso lo va a llevar definitivamente a una vida desastrosa en el área espiritual. Es por eso que los líderes debemos de ser, como dice San Pedro, dice, ser ejemplos de la grey, y la grey debe de respetar y valorar a sus líderes, porque esa es la estructura que Dios estableció, hermanos, dentro de la iglesia. Pero también el Estado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia no dice que si un gobierno no es de nuestra simpatía, que lo aborrezcamos y lo maldigamos. No, eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice de que debemos de orar por los que nos presiden, por los reyes de la tierra, para que vivamos en paz, que vivamos quietamente, reposadamente, y podamos vivir, para vivir en justicia, para vivir en paz y para vivir en rectitud dentro de una institución, un gobierno, hermanos, de una nación. La iglesia, usted y yo tenemos que hacer 2 cosas. Número 1, cumplir nuestro papel como embajadores de Cristo aquí en El Salvador. Usted tiene un título muy honroso, hermanos, aunque no se lo haya reconocido las Naciones Unidas o, hermanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, pero usted es un embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Eso es lo que dice la palabra: somos embajadores del reino. Así que usted tiene, hermano, y yo tenemos el privilegio de ser embajadores del reino. Por eso Cristo dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. También el apóstol Pablo dice que llevamos la fragancia de Cristo, y que el mundo debe de sentir en nosotros la fragancia de Cristo. Ahora, la pregunta es si nosotros estamos siendo luz, estamos siendo sal para el mundo, estamos llevando el olor de Cristo, el aroma de Cristo ahí donde nos movemos. Entonces, estas 3 instituciones, hermanos, la familia, la iglesia y el Estado, nos hablan de la obediencia, nos hablan del sometimiento, nos hablan de el respeto, ¿verdad? Porque todos estos principios, estos valores, hermanos, lo que hacen es contrarrestar un espíritu y un pecado que es, hermano,
sumamente dañino y destructivo, que es la rebelión. Mire cuántas iglesias se han dividido, hermanos, porque un hermano dice no le gustó una cosa, entonces se rebeló contra la institución, contra la iglesia, las autoridades de la iglesia local, y se llevó, y algunas veces se llevan hasta cosas que no son de ellos, se llevan cosas materiales también, se llevan instrumentos, se llevan todo, y no, esto es mío, y se lo llevan. Pero sobre todo, hermanos, el rompimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos hogares se han roto precisamente porque se ha permitido, hermanos, que el pecado de la rebelión entre al corazón? Esto quiere decir que los demonios, lo que voy a decir, hermanos, los demonios actúan sobre la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión es el caldo de cultivo, es el lugar, hermanos, el ambiente donde los demonios nacieron y se formaron en la rebelión contra Dios, de tal manera que debemos nosotros de cuidarnos de este pecado que es altamente destructivo. Tenemos dos pasajes de la Biblia que solamente se los doy para que los lea: Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, que hablan precisamente de esa parte histórica de cómo se rebelaron los ángeles contra Dios y cómo se convirtieron en demonios. Ahora, como la Biblia dice, y lo leímos ahí en Apocalipsis 12, dice que los demonios fueron arrojados ¿sobre qué? Sobre la tierra. Entonces quiere decir que el lugar de operación de los demonios, hermanos, es en la tierra. Y los demonios, fíjense, los demonios no actúan en los animales, por ejemplo. Aunque hay animales que pueden ser objeto de una perturbación demoníaca, como lo vemos en el caso del Gadareno, ¿verdad? Que cuando Jesús echó fuera los demonios del Gadareno, ¿dónde fueron los demonios a infiltrarse? En el hato de cerdos. Y imagínense que ni los cerdos aguantan los demonios, hermano, mucho menos los seres humanos, ¿verdad? Imaginen lo que puede producir la obra demoníaca en la vida de una persona, que ni los demonios, es decir, ni los cerdos pueden soportar la presencia demoníaca. Se deslizaron en un precipicio y se murieron todos los cerditos a causa del tormento que producen los demonios. Entonces quiere decir que la obra, hermanos, de los demonios está sobre la vida humana. No van a actuar sobre la vegetación, no van a actuar sobre los minerales, no van a actuar sobre el mundo animal, sino que los demonios tienen una misión, y es destruir todo lo que tiene la imagen de Dios. Y los que tienen la imagen de Dios son los seres humanos, porque fuimos creados, dice la palabra de Dios, a imagen y a semejanza de Dios. Y no estamos hablando, hermanos, de una incursión así, diríamos, ocasional de los demonios sobre la vida de los seres humanos. No, los demonios están bien organizados, hermano. Así como hay organización, digamos, en una empresa, hay un gerente, hay varios jefes, hay varias unidades, ¿verdad? Y cada una tiene que desarrollar una función. Así también en el ámbito espiritual demoníaco hay una tremenda organización, y esto es lo que dice Pablo al respecto en la carta a los Efesios, que en el capítulo 6, versículo, vamos a leer del 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el ejército contra el cual peleamos en el ámbito espiritual no se refiere a los seres humanos, sino que se refiere a las entidades espirituales que gobiernan en la vida de los hombres. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, lo que nos menciona, hermanos, en el versículo 12 es una estructura. Mire, los demonios se han organizado y están estructurados como prácticamente como un ejército, hermano. Así como los ejércitos de los países tienen una estructura, tienen un jefe, tienen un ministro. En el caso nuestro aquí en El Salvador se le llama el ministro de, ¿verdad?, de defensa, que tiene que ver con el que es la cabeza de todo lo que es el ejército de un país. Pero juntamente con él hay divisiones y ahí viene la estructura, hasta llegar al último recluta, el último soldado que está en los cuarteles, que forma parte, hermanos, de este ejército. Bueno, así son los demonios. Los demonios están estructurados de tal manera que hay entidades que gobiernan naciones. Esta es una revelación que Dios le dio a Daniel en el libro de Daniel, ¿verdad? Ahí se nos revela, hermanos, que hay demonios que son cabeza direccional del plan de destrucción de Satanás para un país. Hay un ángel caído, un demonio de alto rango que está como líder de las naciones. Por eso es que no hay duda que en El Salvador hay un demonio, hermanos, de alto rango que está dirigiendo el plan de muerte y de destrucción que Satanás quiere causar sobre el país de El Salvador. Y por supuesto, juntamente con este demonio cabeza, hermanos, también hay muchos demonios que se organizan para poder traer destrucción en la vida de las personas en un país o en el mundo entero. Entonces Dios le reveló a Daniel acerca de esta realidad. Daniel estaba orando y por varios días estuvo ayunando y estuvo orando a favor de la nación de Israel, hasta que un día, después de 3 semanas, viene un ángel y le revela y le dice: desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para orar a Dios, quiero decirte que Dios te escuchó en el cielo. Pero el ángel se tardó 21 días para traer la revelación o la respuesta. Pero no fue porque Dios no había oído la oración de Daniel desde el primer día, sino porque un demonio se había opuesto para que hubiera una respuesta. Ve, hermano, el poder que tienen los demonios en la vida, sobre la vida de los seres humanos. Se había opuesto para evitar que la respuesta de Dios viniera, pero también se nos da aquí una tremenda lección, porque a pesar de la oposición, la respuesta vino. Amén. Eso quiere decir que Dios es más poderoso que cualquier demonio. De cualquier obra, hermanos, del enemigo en la vida de una persona o en la vida de una región o en la vida de un país entero. Por eso es que los cristianos creemos, hermanos, que los países tenemos gran esperanza de salir de los atolladeros, de los problemas, de las situaciones como las que vive El Salvador. La iglesia, hermanos, predica que hay esperanza para un mundo perdido. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Él toma control y destruye, hermanos, el poder de las tinieblas, Él va a traer también su bendición sobre nuestras vidas. Entonces los demonios actúan de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que causan? Fíjese, aquí, hermanos, podríamos pasar toda la tarde hablando de detalles de qué es lo que pueden hacer los demonios. Pero la Biblia dice que los demonios atormentan, es decir, los demonios producen un tormento espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, los causantes del temor son los demonios. Los causantes de la depresión, que no es más que sentirse desvalorado, sentirse inútil y que ya no tiene realmente razón de ser, razón de vivir, son los demonios los que traen tormento de culpa, ¿verdad? En el corazón de las personas hay personas que se suicidan porque no soportan la carga de culpabilidad que hay en sus corazones. Y Satanás los engaña diciéndoles que quitándose la vida
van a poder resolver de una vez y para siempre la problemática que están viviendo en un momento determinado, pero no es cierto, hermano. Hay tormentos espirituales que produce Satanás en el corazón, en la vida de las personas. Dice la Biblia, aquí encontramos un caso en Mateo capítulo 15 y versículo 22. Vamos a leer el 22. Mateo capítulo 15, versículo 22 dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjese qué interesante, porque realmente la palabra de Dios aquí no nos explica de qué manera se mostraba este tormento, hermano. De seguro que era un tormento espiritual, algo que no le dejaba dormir, algo que perturbaba su vida. Nosotros hemos visto personas que son prácticamente esclavos, hermano, del temor, del miedo. Y eso causa tormento en el corazón. Una persona que está atrapada por el miedo, o personas que uno las ve deprimidas, ¿verdad? Y uno va viendo cómo se consume la vida de una persona que antes usted la vio alegre, la vio feliz, la vio bien, ¿verdad? Incluso físicamente, usted la vio una persona siempre bien, es decir, con evidencias de salud en su cuerpo, de alegría, pero de repente la ve completamente consumida, envejecido, a causa de la depresión, hermano, a causa de la angustia que produce en el corazón. Pero también los demonios engañan. O sea, los demonios trastornan la mente de las personas y los someten, hermanos, al engaño y a las mentiras de Satanás. Es por eso que el apóstol Pablo declaró sobre esto. Dice que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, que Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Es mentiroso porque es el padre de toda mentira, de todo engaño. Y dice también la palabra de Dios que Satanás ha enceguecido la mente de los hombres para que no se les ilumine a través de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. O sea, hermano, el engaño, por ejemplo, religioso. Hermano, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Por favor, no cuente la iglesia de Cristo como una religión, porque la iglesia de Cristo no es una religión. La iglesia de Cristo es la familia de Dios. La iglesia de Cristo no se puede considerar como una religión, porque la religión en esencia es el intento del hombre por alcanzar el conocimiento de Dios y por recibir un beneficio de Dios en su propia capacidad. Pero la iglesia no es una religión. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es la familia de Dios, y porque la iglesia es el resultado de la obra que Cristo vino a hacer en el corazón de los hombres. Es decir, Dios buscando al hombre y no el hombre, hermanos, buscando a Dios. Si no, fue Dios el que nos buscó a cada uno de nosotros. Pero cuánto engaño hay, imagínense cuánta idolatría, hermanos, hay en el mundo. Hablemos de un país, del país de India, que según nos cuentan los que han vivido allá, más de 300 millones, hermanos, de dioses. ¿Qué es lo que no se adora, hermano? Es más, se adora a la misma persona. Algunos creen que la misma persona, el prójimo, es un dios y lo adoran, porque creen que es un dios nuevo. Adoran las cucarachas, adoran los ratones, adoran las vacas, adoran, bueno, cualquier cosa, amado hermano. Más de 300 millones de dioses en una sola nación. Es por eso que la idolatría, de ahí nos sacó el Señor, ¿no es cierto? De ahí nos sacó el Señor, de la idolatría.
De ahí nos sacó el Señor de que nuestro corazón estaba atado a los ídolos, no solamente los ídolos que son hechos de metal o de madera, sino también los ídolos como el dinero, como el adulterio, como la fornicación. Hermano, todas aquellas cosas que usurpan el lugar que a Dios le corresponde. Toda esa es una obra, hermano, de los demonios. Por eso es que la Biblia dice que el que adora a los ídolos no está adorando al ídolo en sí, sino que está adorando al demonio que está detrás del ídolo. Porque el ídolo nada más es una representación de una obra demoníaca, hermanos, que Satanás a través del engaño ha mantenido cautivo el corazón de las personas. Los demonios también enferman. En la Biblia aparecen muchos que fueron personas enfermas, es decir, que tenían manifestaciones físicas en el área de la salud por causa de demonios. Ahí encontramos encontramos a una mujer que por 18 años caminó encorvada así, ¿verdad? Tenía un problema aquí en la espalda, una deformación en la columna vertebral, de tal manera que caminaba viendo el piso así por 18 años. Y cuando el Señor la vio y tuvo misericordia de ella y la sanó, dice la palabra que cuando el Señor reprendió la enfermedad y la enfermedad se fue, la mujer se incorporó, ¿verdad? Y caminó normalmente. ¿Por qué? Porque la causa de esa enfermedad era un demonio, hermano. Era una atadura demoníaca. Hay enfermedades que son causa de problemas espirituales, es decir, que son parte de la efecto de la contaminación espiritual que hay en el corazón de las personas. Diferentes tipos de enfermedades, artritis, tumores, cegueras, muchas cosas, o sea, no siempre, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado. No vaya a creer usted que todas las personas que están enfermas tienen demonio. No, hay enfermedades que son causadas por contaminación demoníaca. Hay otro tipo de enfermedades, obviamente, que tienen que ver con el área física, problemas físicos, pero, hermanos, fíjense hasta dónde pueden llegar los poderes demoníacos. Es por eso que en el ámbito de la hechicería y todo esto del ocultismo, se puede ver también la manifestación, hermanos, de los poderes de Satanás a través de enfermedades en las personas. Es cierto, es una realidad cuando alguien hace una brujería y alguna persona que cae reo de esa brujería, por ejemplo, se enferma o le produce cáncer, otro tipo de enfermedad. Podemos decir que si hubo un hechizo, si hubo una obra maligna contra la persona, es posible eso. Claro, es posible. Porque son obras de Satanás a través de los demonios. Los demonios también, hermanos, pervierten. Aquí la perversión tiene que ver con el ámbito, digamos, moral. Un demonio o los demonios son los que obran, por ejemplo, en la degeneración sexual. Hermanos, el sexo fue creado por Dios cuando le dio a usted su género. Nos dio a cada uno de nosotros nuestro género en el vientre de la madre. A uno los hizo hombres, a otro los hizo mujeres desde el vientre de la madre. Entonces quiere decir de que no hay un tercer sexo, como hoy en día se pregona en el mundo y se nos quiere a la fuerza aceptar que hay un tercer sexo. Dios hizo, dice la Biblia claramente, hizo hombre y mujer. No hay, hermanos, no hay un término medio. No hay un pedacito de uno y otro pedacito del otro, sino que Dios hizo hombre y mujer. Claramente está establecido en la palabra. Entonces, ¿de dónde ha surgido, hermanos, el tema de la homosexualidad que se ha proliferado en el mundo entero hoy en día? Y que en algunos países del mundo, hermanos, ya se ha aceptado y legalizado el estilo de vida homosexual. ¿De dónde ha surgido eso? Ha surgido de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios son los que pervierten, hermanos, la moralidad, la parte moral de los seres humanos. Si hablamos del área sexual, hay una serie, hermanos, de deformaciones, de degeneraciones que están alrededor de ello, ¿verdad? Por ejemplo, la fornicación. ¿Quién es el que instiga la fornicación?
¿Qué significa fornicación y qué diferencia hay entre fornicación y adulterio? Bueno, la palabra fornicación es un término más amplio de todo lo que tiene que ver con las degeneraciones del sexo aprobado por Dios, que es la relación sexual entre una pareja casada, es decir, que están unidos en matrimonio. Una persona que adultera, ¿quién es? Es una persona que tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o que no es su esposo, como sea el caso. Ahí se comete adulterio. Nosotros entendemos como fornicación toda la gama de degeneración que hay en el área sexual, pero generalmente nosotros la aplicamos a las personas que practican el sexo sin estar casados. O sea, la práctica sexual ha sido reservada por Dios para el matrimonio. Hermano, por favor, no, mire, bueno, nosotros con mi esposa prácticamente, hermano, nosotros no vamos al cine, y yo no estoy diciendo con esto que somos santitos, ¿verdad? Pero mire, ¿qué es lo que hay en Hollywood, hermano? ¿Cuáles son el mensaje de Hollywood para los jóvenes, para las personas que van a los cines a ver las películas, los estrenos? Son mensajes, hermanos, de inmoralidad, son mensajes de violencia, son mensajes de ocultismo, ¿verdad? Por eso es que andan ahí los jóvenes con noviazgos con derecho, ¿verdad? Amigos con derecho. ¿Qué significa eso de amigos con derecho? Somos amigos, pero nos podemos acostar y tener una relación sexual. Y así lo hace todo el mundo, así lo hacen en los Estados Unidos, las naciones más, entre comillas, más adelantadas en la ciencia y en la cultura, nos están mostrando a nosotros, hermanos, un patrón de vida demoníaco, satánico, porque hay una obra, hermanos, de Satanás en la parte de la perversión moral de los seres humanos. Sabe también que los demonios son los que instan a las guerras que son prácticamente el violentar la vida del prójimo, son prácticamente alentadas por espíritus demoníacos. En la Biblia encontramos mucho de eso. Por ejemplo, en Apocalipsis 9 y 16 hay 2 ejemplos de ello, y usted los puede leer, sobre la instigación, hermanos, de Satanás en las guerras. ¿Cuál es el propósito final de Satanás? Jesús lo dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y para destruir. Ahora, ¿qué es lo que Cristo ha hecho, hermano? Porque no podemos dejar aquí este mensaje hablando de los poderes de los demonios. Hablemos de aquel que tiene todo el poder sobre toda obra demoníaca, aquel que venció en la cruz del Calvario, aquel que nos dio la victoria. Dice Primera de Juan capítulo 3, vayamos ahí, Primera de Juan capítulo 3 y versículo 8, dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Es decir, Cristo, hermanos, vino al mundo para, como cantamos al principio de este servicio, vino para darnos libertad. Gloria al Señor. Vino para romper las cadenas del pecado, pero también romper las cadenas de esclavitud causada por los demonios en nuestra vida. Cuando usted y yo miramos a Cristo, cuando usted y yo aceptamos la gracia de Cristo en nuestra vida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aceptando en nuestro corazón al gran libertador. Ahora, yo pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Ser un templo de demonios o ser un templo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vamos a preferir? Esa es una decisión de cada uno. Voy a seguir siendo un reo, un esclavo, un templo de Satanás, de los demonios, donde los demonios van a venir para hacer lo que quieran en mi vida, para llevarme por camino de muerte, de destrucción, para llevarme a perdición eterna, o voy a decidir salir, amado hermano, de esa esclavitud. ¿Cómo salimos? Dice la palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo, hermano. Solamente Cristo. Cuando usted y yo le damos el corazón a Cristo, Él se va a encargar, hermanos, de limpiarnos de todo pecado y de romper toda cadena de esclavitud demoníaca sobre nuestra vida. Ejemplo de ello, el gadareno estaba totalmente, hermanos, enloquecido por los demonios. Pero luego que Jesús lo liberó, lo vemos, dice la palabra, vestido correctamente, normalmente, como toda persona en su época, con su juicio cabal, es decir, pensando correctamente y diciéndole a Jesús: Jesús, por favor, déjame ir contigo para ir a predicar el evangelio. Esa es una evidencia del poder de Cristo, hermanos, sobre la vida de aquellos que nos rendimos a Él. Es por eso que el Señor Jesús, vamos a este pasaje también de la Escritura en Marcos capítulo 16. Vea lo que el Señor envió, o cómo envió el Señor a sus discípulos a predicar la palabra del Señor. ¿Qué dice? Marcos 16, versículo 15. Id, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir que los demonios, hermanos, que están ahí, ¿verdad? Enclaustrados, que están arraigados en la vida de las personas, cuando los hijos de Dios, cuando los siervos de Dios vamos para liberar a los cautivos, para romper esas ataduras, los demonios no se pueden quedar ahí. Mire, si usted le dice a Cristo: Señor, perdóname, sálvame, cambia mi vida, Señor, por favor, rompe esta esclavitud demoníaca que hay en mi vida, Señor, saca de mi corazón estos demonios que me atormentan día y noche en mi vida. ¿Sabe que cuando usted y yo lo hacemos con sinceridad de corazón, hermanos, Cristo, el gran libertador, va a sacar y echar fuera toda obra demoníaca de nuestra vida? Nuestros corazones se van a convertir en templos del Espíritu Santo. Nuestros hogares se van a convertir en templos del Espíritu Santo. Nuestras familias se van a convertir en templos del Espíritu Santo. Nuestras iglesias, amado hermano, nuestras congregaciones, cuando no permitimos el dominio de los demonios en nuestra vida, se van a convertir en templos del Espíritu Santo, donde se va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el único, hermanos, el único tratamiento para la esclavitud de los demonios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La sangre de Cristo tiene poder para liberar, para romper toda atadura, hermanos. Todo cristiano, todo hijo de Dios ha sido llamado para ser libre de la esclavitud de los demonios. Por favor, no nos esclavicemos a los demonios a través del engaño, a través de la mentira, sino que vivamos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, amado hermano. Y este tema lo vamos a continuar, porque tiene que... ¿Cómo podemos guardar, hermanos, nuestra vida? ¿Cómo podemos guardar nuestra vida en libertad de los demonios? Eso es importante, que nosotros veamos algunas cosas que las vamos a tratar en una próxima oportunidad para completar este tema, este estudio. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Jesús, fíjese, le voy a dejar esto de deber, Mateo 12, versículo 43 al 45, para que usted lo lea. Aquí Jesús nos enseña que es necesario, cuando una casa, que es la vida, ahí está representando la vida de una persona, cuando una casa ha sido limpiada de demonios, que ha sido, hermanos, que ha sido liberada de la esclavitud de los demonios, es necesario que esa casa que se ha limpiado sea llena por un espíritu diferente al que lo esclavizó. En otras palabras, si el Señor nos ha librado de los demonios, ha sacado todo espíritu inmundo y sucio y pervertido y destructivo, hermano, de nuestra vida. Los demonios son espíritus. Entonces es necesario que nos llenemos de un nuevo espíritu.
¿Sabe cuál es? El Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Cristo, hermanos, libera a una persona y esta persona no se consagra a Cristo, no se entrega a Cristo, no vive para la causa de Cristo, sino que está viviendo en engaño, es cristiano por fuera, pero su corazón es un templo de los demonios. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice la palabra que los espíritus que salieron, fíjese la inteligencia demoníaca, los espíritus que salieron de esa casa, de esa vida, dice que van y atraen a otros espíritus peores que los que tenía. Y la destrucción de esta persona es peor que la destrucción que tenía antes de haber sido liberada. Entonces, es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos mantenernos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres para su gloria. Amén. Y vamos a completar este estudio de la palabra en la próxima predicación, para cómo poder mantener, hermanos, nuestra vida libres de toda esclavitud demoníaca en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, vamos a orar en este momento. Cantemos de nuevo, ya agarraste la nota. Este jovencito es extraordinario, los talentos tremendos que tiene. Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Una vez más, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Sí, Señor, declaramos esa libertad en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, reprendemos toda obra del demonio, toda obra demoníaca, Padre, en el nombre de Jesús, sea ahora quebrantada en nuestras vidas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Señor amado, echamos fuera todo demonio, todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús quebrantamos toda obra de las tinieblas. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos la libertad del Hijo de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Ahora, Padre Jesús, amado Señor, con tu poderosa sangre, Señor, exhibiste públicamente la derrota de Satanás en la cruz del Calvario, Señor, y nos has hecho libres de toda obra de las tinieblas, Señor. Echamos fuera de nuestra vida, Señor, echamos fuera, Padre, de nuestras relaciones familiares, echamos fuera, Señor, de nuestros hogares, echamos fuera de nuestra iglesia, Señor, de nuestro templo, Padre, de esta comunidad, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebrantamos toda obra de Satanás. Oh Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que esta ciudad sea liberada. Oh, que esta ciudad, Señor, sea librada de toda obra de las tinieblas, de todo principado, de toda potestad, Señor, de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, quebrantamos todo plan de Satanás, todo plan de muerte, todo plan de derramamiento de sangre, todo plan de robo, todo plan de destrucción, todo plan de miedo, de temor, de angustia. Padre mío, ahora todo plan de enfermedad, en el nombre de Jesús, quebrantamos, Señor amado, todo plan de miseria, de pobreza, oh Señor, de muerte, en el nombre de Jesús. Oh Padre, pedimos, Señor, la libertad del Hijo de Dios sobre nuestra vida, Señor, sobre esta ciudad, sobre este país, oh Dios. En el nombre de Jesús declaramos la gloria del Hijo de Dios. Declaramos la gloria de Cristo Jesús, el gran libertador, Señor. Liberta esta ciudad, liberta la vida de cada persona en esta ciudad, en este país, Dios amado, en el nombre de Jesús. Oh Señor, enséñanos a caminar, Padre, en la libertad con la cual Cristo
Nos ha hecho libres, Señor. Oh, bendito Jesús. Que tus ángeles que tú has enviado, Señor, como mensajeros de tu iglesia, Señor, peleen con nosotros contra toda obra de las tinieblas, contra todo demonio, contra toda fuerza demoníaca, Padre. Porque tu palabra dice que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo, Señor. Gracias porque con Cristo somos más que vencedores, Señor. Con Cristo somos más que vencedores, Padre. Oh, no hay poder, no hay demonio que pueda detener a tu iglesia, porque es mayor el poder de Dios sobre nuestras vidas, porque es mayor aquel que nos salvó, que nos redimió, que toda obra de las tinieblas. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo declaro bendita esta iglesia por la sangre del Cordero. Yo declaro, Señor, esta iglesia, la vida de cada hermana y hermano en victoria, en bendición, en paz, en gozo en el Espíritu. Padre mío, en el nombre de Jesús, te pido que lo guardes, Señor, de toda obra de las tinieblas. Que seas tú, tu presencia, Señor, la que nos proteja, Padre, de toda obra del enemigo. En el nombre precioso de Jesús, guárdanos, Señor, en tu santa presencia. Padre, al salir de este lugar, Señor, protege a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos que terminar, hermanos, el culto, pero sigamos orando al Señor. Amén. Y los esperamos en los cultos de esta semana, el miércoles y el viernes. Que Dios me los bendiga. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.